Muy bien, jóvenes. Vamos a ver nuestro tercer caso, que es polinomio entre polinomio en la división algebraica. Antes de entrar propiamente en las reglas de la división algebraica, vamos a recordar cómo hacemos la división aritmética. Y así, por ejemplo, tenemos este caso. Vamos a dividir 27 entre 4. Y decimos, pues 27 entre 4 me da 6 y me sobran 3. Y cada uno de estos elementos tiene un nombre específico. Vamos a recordar. A ese se le dice cociente. Este es dividendo. Este residuo. Perdón, vamos a ponerlo bien, residuo. Y este es divisor. Hay que tomar en cuenta la ubicación de cada uno de esos elementos porque conforme vayamos desarrollando la regla y los ejercicios, vamos a hacer mención de estos elementos. Entonces sí es importante que lo sepamos distinguir en dónde están, por un lado. Por el otro lado, nuestra división aritmética la hacemos de forma ya muy mecánica. Estamos tan familiarizados con esta operación que ya no hacemos todos los pasos que se deberían de hacer. Vamos a recordar esos pasos que se deberían de hacer porque en la división algebraica sí los vamos a tener que realizar. Por ejemplo, aquí decimos 27 entre 4. Bueno, si yo divido 27 entre 4, el entero más cercano es 6. 6 punto y fracción, pero el entero más cercano es 6. Entonces yo colocaría aquí un 6. Y multiplico 6 por 4, 24. Bien, este número 24, que fue el producto del cociente por el divisor, lo voy a restar del dividendo. Y si lo voy a restar, debo de cambiarle el signo. Restar significa cambiarle el signo. En este caso, por ser positivo, bueno, pues pasa a ser negativo. Y me queda que 27 menos 4 me da 3. De ahí surge el 3 del residuo. Ahí está. Bien, estos pasos con lo que hemos trabajado ahorita, el ejemplo aritmético, estos pasos son los mismos que vamos a realizar cuando tengamos que hacer nuestra división algebraica. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, dividir 3x cuadrada más 2x menos 8 entre x más 2. Bien, pues vamos a poner, aquí quedaría x más 2. Y acá pondríamos 3x cuadrada más 2x menos 8. Debemos de mencionar que tanto el dividendo como el divisor deben de estar ordenados con respecto a una misma variable de forma descendente. ¿Qué significa eso? Bueno, en este caso, como la única variable que existe en nuestros polinomios es x, pues es con respecto a x la ordenación. Y la ordenación consiste en que en el dividendo y en el divisor, el primer término debe estar ocupado por aquel término que contenga la variable de mayor exponente. En este caso, tenemos 3 términos en el dividendo. Y el de mayor exponente es x cuadrada, 3x cuadrada. Ah, pues ese es nuestro primer término en el dividendo. A partir de ahí hay que ir disminuyendo el exponente de nuestra variable. El 2, pues hacia abajo sigue el 1 como exponente. Entonces aquí tenemos un término con exponente 1, el 2x. Y por último, el independiente. Lo mismo sucede en el divisor. Aunque claro, en el divisor pues nada más hay 2 términos y uno de ellos es el que contiene x. Pues lo pongo en primer término y después pongo el independiente. Y procedo a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Vamos a dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Los vamos a dividir, así como se dividió aquí, dividendo entre divisor. Bueno, pues vamos a hacerlo. Nos va a quedar 3x cuadrada entre x.
Primero entre primero. Primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Esto, resultado me queda 3x. Bueno, pues este resultado lo coloco en el cociente. En el cociente me va a quedar 3x. ¿Qué procede? Bueno, lo mismo que hicimos acá en la división aritmética. Cuando ya teníamos nuestro cociente, multiplicamos el cociente por el divisor. Pues ahora vamos a multiplicar entonces mi cociente por todo el divisor. Vamos a ver qué resulta. Me va a quedar 3x por x, 3x cuadrada. Más por más es más. 3 por 2 son 6x. Enseguida vamos a restar. Fíjense, si recuerdan, ¿qué hicimos con el producto? 6 por 4, 24. Y luego lo restamos del dividendo. Restar significa cambiarle el signo. En consecuencia, vamos a cambiar el signo de estos términos. En este caso, de los dos. Si tuviéramos 3 términos, de los 3, porque restar es cambiar los signos de todos. Entonces me va a quedar menos 3x cuadrada menos, perdón, ponerlo bien. Menos 6x. Y reducimos términos semejantes. Aquí se eliminan 0. Y aquí me va a quedar menos 4x menos 8. Y continúo con la división. Primer término entre primer término. Entonces me va a quedar primer término del residuo que ya tengo. Este es mi primer término. Entre primer término del divisor. Pues me va a quedar lo siguiente. Vamos a expresarlo. Menos 4x entre x. Resultado menos 4. Este resultado lo colocamos en el cociente. Menos 4. Y multiplico nuevamente mi cociente por todo el divisor. Lo vamos a volver a multiplicar. Vamos a ver qué nos resulta de esas multiplicaciones. Menos por más es menos. 4 por x es 4x. Menos por más es menos. 4 por 2 son 8. Y entonces me va a quedar, restándolo es cambiándole los signos. Más 4x más 8. Términos semejantes, residuo 0. Ahí está. El resultado de mi operación es este, el cociente. Ya que el residuo es 0, pues es el cociente. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Nos dicen, dividir este polinomio entre este otro polinomio. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver. Dice 4x menos 5 y entre. Vamos a ordenar con respecto a x también el dividendo. ¿Sí? La x de mayor exponente, 28x cuadrada. Enseguida la x que ya no sea su mayor exponente, un número inferior al mayor exponente. Si aquí el mayor exponente era 2, pues el 1. Y aquí tengo un término. Aquí tengo un término que contiene x a la potencia 1. Entonces voy a colocar enseguida ese término. No voy a colocar 30y cuadrada. Voy a colocar ese término. Menos 11xy. Y por último voy a colocar menos 30y cuadrada. Cuando se tengan dos o más literales en los polinomios, ¿cómo saber con respecto a cuál literal voy a ordenar de manera descendente? Bueno, si no está especificado dentro de la operación cuál es la literal con la cual hay que ordenar, se ordena con respecto al orden alfabético. Si yo tengo aquí dos literales X y Y,
En orden alfabético aparece primero la X y luego la Y. Entonces voy a ordenar con respecto a X, tanto dividendo como divisor. Enseguida voy a dividir el primer término de mi dividendo entre el primer término de mi divisor. Vamos a hacer esa división. Vamos a ver. Me va a quedar 28x cuadrada entre 4x. Esto me va a dar a 7x. Ah, bueno, ese es el cociente que voy a colocar. 7x. Y voy a multiplicar este cociente por todo el divisor. Por todo el divisor. Vamos a ver. Más por más es más. 28, 7 por 4 son 28. X por X. X cuadrada. Más por menos es menos. 7 por 5, 35. Y. XY. 35 XY. Y vamos a cambiar de los signos porque lo vamos a pasar, este producto lo vamos a pasar dentro del dividendo para restarlo. Y si vamos a restar, se le cambian los signos. Entonces va a quedar menos 28x cuadrada más 35xy. Se reduce en términos semejantes, aquí se hace 0. Y 35 menos 11 me da 24xy menos 30y cuadrada. Y se repite el ciclo. Nuevamente vamos a repetir el ciclo. Es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. ¿Cuándo se detiene el ciclo? ¿Cuándo ya no debemos de seguir dividiendo? Cuando el primer término del dividendo sea de menor grado que el primer término del divisor. Entonces, ahí detenemos la división. Como en nuestro caso, pues vamos a seguir dividiendo. Nosotros vamos a seguir dividiendo. Y me va a quedar 24 XY. Vamos a ponerlo bien, perdón. 24 XY entre 4X. El cociente es 24 entre 4 es 6. Las X ya no se colocan nada más la Y. Este cociente lo voy a colocar en mi división. Entonces va a ser más 6y. Y voy a multiplicar este término por todo el divisor. Más por más es más. 6 por 4, 24xy. Más por menos es menos. 6 por 5, 30y cuadrada. Y lo voy a restar cambiándole los signos. 24xy más 30y cuadrada. Reducimos términos semejantes y el residuo de la operación es 0. 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver. Dice que vamos a dividir este polinomio que tenemos aquí, es este, entre este otro polinomio. Muy bien. Vamos a colocar primero mi divisor. X más 3. Entre. Vamos a ordenar con respecto a X, mi dividendo. Entonces, en primer término, debe de aparecer la X con mayor exponente. Para este polinomio es X cuarta. Enseguida deberá ir el término de X cúbica, pero resulta que en mi polinomio no hay X cúbica. No la hay. No la puedo agregar porque estaría alterando la operación. Lo que sí puedo hacer, y vamos a hacer, es dejar un espacio. Porque probablemente a la hora de hacer productos surgiera alguna X cúbica. Y si no dejo los espacios para esas variables que pudieran surgir, aquí en el dividendo nos vamos a hacer enredos. Entonces, este espacio que hemos colocado aquí es por si surgiera alguna X cúbica en los productos. Continuando con la ordenación, después de la X cúbica seguiría X cuadrada, entonces voy a hacer menos 9X cuadrada. Enseguida la X, no el 3, que es término independiente, enseguida sería la X.
potencia 1 más 3. Ya está ordenado tanto el dividendo como el divisor. Ya están ordenados. ¿Qué procede a hacer? Bueno, las divisiones. Vamos a dividir el primer término entre el primer término. X cuarta entre X. Esto me da X cúbica. Pues lo coloco. Esa X cúbica la vamos a colocar en el cociente. X cúbica. Esta. Y voy a multiplicar ese cociente por todo el divisor. X cúbica por X me va a dar X cuarta. Más por más es más. X cúbica por 3, 3X cúbica. Y miren, ya surgieron las X cúbicas. Ya surgieron las X cúbicas. Aquí está. Aquí lo importante es que dejamos el espacio para colocarlas. Vamos a colocarlas, pero recordemos que este producto tiene que restarse al dividendo. Por lo tanto, debe de cambiar signos. Menos X cuarta menos 3X cúbica. Y se reducen los términos semejantes. Estos se eliminan, queda 0. Menos 3X cúbica menos 9X cuadrada más X más 3. Y nuevamente iniciamos el ciclo. Dividir primer término del dividendo entre primer término del divisor. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar menos 3X cúbica entre X. Esto me va a dar a menos 3X cuadrado. Y lo que me dio, lo que resultó, lo pongo en el cociente. Menos 3X cuadrado. Y este cociente lo multiplico por todo el divisor. Sería menos por más, menos. 3X cuadrada por X, 3X cúbica. Menos por más es menos. 3 por 3 son 9X cuadrada. Lo vamos a pasar restando. Por lo tanto, cambian los signos. Me va a quedar más 3X cúbica más 9X cuadrada. Se reduce en términos semejantes. Aquí se hace 0 y también esto se hace 0. ¿Qué me va a quedar? X más 3. Y como este residuo sigue siendo de un grado igual o mayor al del divisor, continuamos con las divisiones. Todavía hay que continuar. Y así tendremos el primer término, X, entre el primer término del divisor. X. Su resultado es 1. Ese resultado hay que colocarlo en el divisor, más 1. Y multiplicarlo por todo el divisor. Aquí está. 1 por X, X. 1 por 3, 3. Restamos, cambiamos signos. Y reducimos términos semejantes. 0. Debo hacer mención que no siempre el resultado es 0, el residuo es 0, no siempre. Eso no se da necesariamente en todos los casos. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo más. Y lo tenemos. Dividir X cúbica entre X menos 4. Bueno, pues no es necesario ordenar. Directamente nos lo están dando. Es X menos 4 entre X cúbica. Prolongamos la línea del símbolo de división porque probablemente se surjan en los productos X cuadrada, equilineal, términos independientes. Eso lo vamos a ver ahorita. Lo iríamos a ver ahorita, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El primer término entre el primero, como siempre. Entonces va a quedarme X cúbica entre X. Y esto me va a dar a X cuadrado. Lo coloco en el cociente. Vamos a ponerle X cuadrada. Y multiplicamos este cociente por todo el divisor. X cuadrada por X, X cúbica. Más por menos, menos. X cuadrada por 4, 4X cuadrada.
y lo restamos para ponerlo dentro del dividendo. Menos x cúbica más 4x cuadrada. Se reduce en términos semejantes. 0, 4x cuadrada. Y comenzamos nuevamente el ciclo. Hay que dividir el primer término entre el primer término. Y esto me va a dar a 4x cuadrada. No, perdón, 4x nada más. 4x. Es que aquí puse 4x cúbica, pero no es x cúbica, es x cuadrada. Aquí hubo un error. Aquí es 4x cuadrada. Entonces aquí es 4x cuadrada. Entre x a 4x, efectivamente. Entonces ahora sí ya colocamos nuestro cociente. Más 4x. Y lo multiplicamos por el divisor. 4x por x, 4x cuadrada. Más por menos, menos 4 por 4, 16x. Restamos menos 4x cuadrada más 16x. Se reducen términos semejantes, me quedan 16x. Estas 16x también se pueden otra vez a dividir entre el primer término del divisor. Vamos a hacer esa división entonces. Nos va a quedar 16x entre x. Resultado 16. Y ese resultado lo colocamos en nuestro cociente. Más 16. Vamos a borrar ese 6. Muy feo. 16 por x. Ah, pues 16 por x son 16x. Menos por más es menos. 16 por 4, 64. Cambiamos de signo, restamos. Se reducen términos semejantes. ¿Qué me queda? 64. Ya no es posible seguir haciendo la división porque este residuo es de menor grado que el divisor. Bien, jóvenes, espero les haya servido.